Buenas tardes por allá, por nuestro hermoso llamado país, Perú, y acá buenas noches por el exterior, exactamente por Europa. Bueno, acá estamos conectándonos más de Europa. Damos la bienvenida, les damos la bienvenida a todos los compatriotas que se están conectándose en este enlace, donde vamos a tocar el tema, la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Paso la conducción a nuestro hermano Edilberto Barrantes, que se conecta desde La Libertad, desde la ciudad Trujillo. Adelante, compatriota Edilberto. Muchas gracias, Meriluz. Realmente para mí un gran honor estar con ustedes compartiendo este momento que es precisamente tema de la democracia y sobre todo tratándose de mi país que se llama Perú, un país inca plagado de riqueza intelectual, de riqueza natural y sobre todo sus hijos dispersos por diferentes lugares del Perú y del mundo. En esta oportunidad, señoras y señores, ya dijo Mary, vamos a tocar el tema la democracia, la defensa de la democracia y los derechos humanos precisamente en el Perú, ya que venimos atravesando situaciones sumamente críticas para nuestros compatriotas, especialmente para el sur del país. Ya las noticias vuelan y eso ya lo sabe el mundo, de la forma como realmente se está privando la vida de los seres humanos y la forma tan catastrófica y cruel de cómo se están llevando nuestro oro, nuestro pescado, nuestros bosques de la selva, del pulmón tan importante como es la selva, y una serie de situaciones, sobre todo mancillando el honor precisamente del Perú. Y para esta oportunidad, mis queridos amigos del Perú y el mundo, hemos nosotros invitado muy cordialmente a dos personalidades empapados en la materia, comprometidos con la verdad. Se trata de dos grandes maestros. Ellos son educadores, forjadores de profesionales. La presencia del doctor Hugo Salinas, digno maestro universitario de la Universidad de París, de París, y un versado con mucha experiencia, quien nos va a tocar el tema pues que hemos mencionado. Y también nos acompañará en esta oportunidad el doctor, quien es especialista y forjado en temas de ciencias económicas y políticas. Él es representante de la Universidad Complutense de Madrid, a quienes le damos la bienvenida para que acompañando y sobre todo para que el tema de democracia y la defensa de los derechos humanos en Perú. Primeramente, doctor Salinas, bienvenido. Adelante. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación para conversar este tema bien importante, bastante importante y en un momento bastante crítico para el país, ¿no? Y agradezco a y la GOP y todos los amigos presentes acá para tratar este tema que tiene una invitación bien, además bien fuerte, porque vamos a hablar de democracia, por un lado, de la defensa de la democracia, por otro lado, que es un tema bien importante, y los derechos humanos. Yo no soy versado en ciencias políticas, mi tema exclusivo es las ciencias económicas, pero eh, la vida misma me ha empujado a querer desarrollar lo que yo llamo ahora la socioeconomía. La socioeconomía que implica el conjunto de las actividades en las ciencias sociales. Y es así que he tenido que
proponer, luego de un largo trabajo de investigación, un modelo alternativo. Y eso es lo que quisiera hoy día, a la luz de ese modelo, enfocar lo que significa democracia y qué es y de qué tipo de democracia queremos defender, ¿no? O la democracia que quisiéramos tener para defenderla y los derechos humanos en el uno o el otro campo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Salinas. De mi parte también, bienvenido. Es un gusto compartir este espacio con usted. Yo lo he leído y sus perspectivas, sus artículos, sus escritos son muy interesantes, relacionados, digamos, creo que está relacionado de alguna manera, no de alguna manera, sino de forma directa, de aquello de lo que necesita el Perú hoy. Usted va a dar, digamos, un enfoque, una visión económica y también social de la situación actual del Perú, y yo voy a dar un enfoque más de análisis político, es decir, que creo que nos vamos a complementar muy bien en esta especie de conversatorio sobre lo que está sucediendo actualmente en el Perú. Una de las dudas y en la cual enseño en la ciencia política es que hay actualmente los estados no pueden decidir, no tienen esa capacidad de decidir como la tenían antes. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hoy los estados están eligiendo más globalización y menos democracia, están eligiendo más globalización, soberanía, es decir, se tienen que elegir dos de esos tres elementos. No se pueden tener los tres. No se puede tener globalización, democracia y soberanía al mismo tiempo. Entonces, si uno elige globalización, sabemos que vamos para el lado de la parte del análisis económico, ¿sí? Cuando se habla de globalización, se habla directamente de soberanía, que es lo que está sucediendo actualmente, y la democracia queda, digamos, ahí en riesgo, atrapado entre esos dos conceptos, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que empieza a actuar y que incide, digamos, en la situación socioeconómica de los países, que son los fondos de inversión? Y yo quería hacerle justamente esa pregunta, ¿no? Es decir, usted sabe, los fondos de inversión funcionan con las multinacionales se van instalando, y esto tiene que ver con ciertas reestructuraciones económicas que le exigen a los estados a cambio de que esos fondos de inversión inviertan en esos países. Entonces, vamos hacia un mundo donde se pide más libre comercio, pero siempre favorable a las grandes potencias. Se pide reformas laborales para favorecer a las empresas, y eso lo que va haciendo es, se va generando una especie de concentración de la riqueza. Entonces, la democracia queda, digamos, achicada, acotada. Era una democracia acotada, como si fuera un concepto ambiguo por esto que está pasando actualmente, que es la globalización. Y como usted muy bien sabe, en Europa se habla más de gobernanza económica que de gobierno. Y en esa gobernanza económica se requiere hacer reestructuración económica que responden, digamos, a las instituciones europeas, y donde se produce, digamos, una pérdida de la democracia. Y yo quería preguntarle si no está sucediendo lo mismo en el Perú, con ahora hablando, digamos, en defensa de la democracia, para luego enfocarnos, digamos, en lo que es la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva de la justicia social.
Bueno, mira, los temas que tú estás tocando son realmente bien sensibles, bien de actualidad y muy importantes indudablemente a resolverlos si queremos avanzar como civilización, ¿no? Porque el tema fundamental de la globalización, cuando se le contrapone a la soberanía nacional, yo diría que ahí hay una contraposición artificial, porque cuando desarrollo estas ideas que les venía exponiendo, pues simplemente no debería haber contradicción. Y sin embargo, existe, y existe ya de hace varios siglos, esa contradicción entre lo que ya un buen tiempo se inició la globalización con la industrialización. El inicio de la globalización es precisamente la industrialización que se expande alrededor del mundo con una sola forma de trabajar, que es la industria precisamente, yo le llamo el proceso artificial de producción. Y entonces, hoy día, pues indudablemente está expandiéndose a nivel planetario y con suma claridad ya estamos hablando de globalización, pero es que eso se contrapone a soberanía. Y yo diría que no, no hay ninguna contraposición. Lo que se agrava para que exista esta contraposición artificial es que hay un modelo de repartición de la riqueza creada que es la que genera esa oposición. Porque si la riqueza que generan los pueblos del mundo volvería a todos aquellos que lo han generado en partes más o menos iguales, entonces no habría ninguna contraposición entre una parte del mundo y la totalidad del mundo. Pero hoy día sí existe una contraposición pues, flagrante, como por ejemplo los linderos de Estados Unidos. Ya, los linderos de Estados Unidos son intocables y por eso hecho mismo tienen una gran fuerza armada que lo utilizan no solamente para cuidar sus linderos, como es la noción normal de las Fuerzas Armadas, sino lo utilizan para agredir a otros países. Entonces, la oposición entre soberanía, entre comillas, que al final es soberanía nacional, contra lo que existiría un libre albedrío a nivel mundial, que vendría a ser la globalización, no debería haber esta globalización, sino que es causada justamente por ese tipo de repartición de la riqueza creada que como siempre lo manifiesto, viene de hace 10.000 años, sino que haya venido tomando diferentes formas y desde hace 6 siglos esa repartición se hace en términos de economía de mercado. Y allí incluso nosotros utilizamos el término de libre mercado con doble sentido, porque en un proceso de industrialización debe existir el libre mercado para que ese proceso de industrialización se desarrolle plenamente en todas sus aptitudes, porque ese proceso de la industrialización lo crea la humanidad, no lo ha creado ninguna persona ni ningún país, es la humanidad que lo ha ido creando a lo largo de milenios. Entonces eso pertenece a la humanidad y favorece a la humanidad. Pero ¿en qué momentos se distorsiona? Es cuando todas las riquezas que se van creando, como lo decías, se va acumulando en un sector mínimo de la sociedad. Y eso es el resultado de un mecanismo que se ha instalado en el modelo que ya venimos trayendo desde hace 10.000 años. Entonces, cuando hablamos de libre mercado, no comprendemos bien el problema precisamente. El libre mercado ahora mayormente lo utilizan uno para vanagloriar, que es lo mejor, y otro para decir este libre mercado es lo que nos está llevando a la catástrofe. Y no es por la noción de libre mercado. La noción de libre mercado pertenece única y exclusivamente a la manera de trabajar, ¿no? que con fuerza lo utiliza la industria y que hoy día la economía inmaterial lo está utilizando mucho más. Porque, por ejemplo, Internet. ¿Quién puede estar libre de Internet? Hay una globalización, digamos, total, total. El Zoom, todos los bienes que vienen de la economía inmaterial, ellos ya son plenamente instalados y de un solo golpe a nivel mundial. Entonces, eso no es negativo. Y la parte negativa, como digo, está en que en la repartición de la riqueza creada hay hay un enorme problema. Un enorme problema que se ha creado, ¿no? De hace más o menos 10.000 años y que va tomando formas diferentes según las diferentes formas de trabajar. Entonces, esa noción de libre mercado incluso deberíamos precisarla para que no exista confusión. Para nosotros, para la humanidad, es sumamente importante el libre mercado, pero la forma en cómo se está utilizando ese libre mercado para beneficio solamente de algunas personas, que es el resultado de un mecanismo de repartición, ya no de libre mercado,
ese mecanismo debe ser modificado por otro, ¿no? Y bueno, como te decía, tú has tocado temas tan importantes que seguiremos conversando. Dejo la palabra. Sí, claro, justamente, doctor, en esa repartición, está bien lo que usted dice y lo comparto, es decir, globalización y soberanía pueden convivir y conviven, de hecho, tranquilamente, con todos sus defectos y con todos sus aciertos. El problema está ahí, ahí también coincidimos en la repartición de la riqueza. Y ahora, en el Perú, digamos, el problema no radica ahí en la distribución de esos ingresos, siendo un país tan rico, como lo mencionaba Edilberto en la introducción, ¿no? Que hablaba, bueno, se llevan el oro, se llevan los minerales, se llevan tantas cosas en el Perú, digamos, que esa distribución de la riqueza, en cierto sentido, pone en crisis eh, a la democracia. Entonces, estamos hablando ya, digamos, prácticamente de una democracia sustitutoria, es decir, una democracia que responde a parámetros eh, económicos de inversiones extranjeras y que no responde precisamente a políticas de bienestar, que es lo que está expresando hoy el pueblo, digamos, sí, el pueblo del Perú. Entonces, en ese sentido, se pone en riesgo la democracia, es decir, bueno, hablando entre comillas de democracia, Perú hoy no está, digamos, en democracia, pero sí este riesgo que se pone al Perú, digamos, de ir hacia uno de los dos lados, o es decir, o queda ya instalada, digamos, un gobierno no elegido por el pueblo, o queda, o, digamos, se retoma por la senda de la democracia. Entonces, estos pilares, digamos, centrales de una democracia, digamos, se han desmoronado. Es decir, como pasó con Europa, con la crisis que viene de Estados Unidos, en el 2007, pues, el banco Lehman Brothers quiebra, se traslada a Europa esa crisis, una crisis financiera, luego una crisis económica, y ¿a quién afecta? Afectó al mercado laboral, afectó a las jubilaciones, es decir, hoy Francia actualmente se está manifestando, usted está en Francia, estamos en Francia y estamos viviendo, digamos, toda la huelga porque se siente que cada vez tienen menos derecho, se afectan, digamos, los sectores de salud. Bueno, lo que ha pasado en España, en Grecia, en Portugal, en Italia, donde está Mary y también ha vivido esa crisis, digamos, en Perú se agrava aún más porque esas comunidades no están insertadas, porque no hay justamente esas políticas distributivas, ¿sí? Son comunidades que todavía no se ningún gobierno ha trabajado, digamos, anteriores a Pedro Castillo, no hubo ni siquiera la voluntad política de trabajar, digamos, fehacientemente con políticas distributivas que lleguen estos servicios, que llegue la salud, que llegue escuelas, la educación, que llegue el trabajo y tantísimas cosas que hoy, digamos, se genera ese sentimiento de injusticia, porque hablar de derechos humanos justamente es hablar de justicia social, y ellos sienten que no, no han sido justos con ellos, el Perú. Entonces, este concepto también de igualdad queda relegado. Es decir, si vamos a hablar de comunidad, no se puede hablar de desigualdad. La comunidad es que
tratemos de parecernos todos, que tengamos más igualdad. No que seamos iguales, porque no vamos a ser iguales, pero sí que tengamos Si más me igualdad permite, en el sentido de acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso al trabajo, y ese es el sentimiento de dolor que hoy tiene el pueblo porque no hay una distribución de la riqueza. bien, a ver si me permite, mis queridos doctores. Sí, Alberto. Adelante. Nuestro tema es precisamente la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Y yo les pregunto, ¿tenemos democracia, tenemos derechos humanos en el Perú por la forma de cómo se han unido los poderes del Estado contra un presidente electo por el pueblo y haberlo derrocado en una forma realmente utilizando sus propias leyes? Y en este momento el presidente democrático está encarcelado. Tenemos nosotros un poder judicial de rodillas a la injusticia. El Tribunal Constitucional de la República le acaba de entregar al Congreso de la República, que tiene el Congreso, escúcheme, donde debe cultivarse la democracia, alcanza ni siquiera el 5% de popularidad. Todos se han convertido en elementos negativos a la sociedad, a la democracia. Luego, tenemos nosotros una fiscal de la nación, cuya madre fue alcaldesa en Huancavelica y de ahí se ha corrido por haber desfalcado la municipalidad. La hermana de la fiscal de la nación ha absuelto a cambio de miles de dólares a narcotraficantes. Acabamos de observar la muerte de 7 policías en un lugar donde lo utilizan, dice que es para el terrorismo, denominado el BRAE. ¿Esto puede ser democracia, quitarle la vida a 7 policías? ¿Por qué no mueren oficiales? ¿Por qué no mueren generales? ¿Por qué no mueren almirantes? Estos almirantes que se roban el petróleo, la gasolina, se han desaparecido hasta un barco. Acá tenemos que las cosas ser claras, porque el Perú no vamos a estar ya nosotros haciendo ensayos de democracia o entreguismo. La verdad de las cosas aquí se ha cogido como su vaca lechera a nuestro país. Y en este sentido el responsable es los norteamericanos, quienes nos prohíben, inclusive, por ejemplo, AMLO salió a defender al presidente Castillo, le dio asilo a su familia. Por ese hecho, esta actual pseudo presidenta, la usurpadora que le llama el Perú, ha quitado el embajador de México en el Perú, lo ha expulsado. Ahora hablamos con Evo Morales de Bolivia. Ellos quieren que sea nuestro enemigo. Igualito con Venezuela, igualito con Cuba. Es decir, esta llamada democracia en el Perú, ¿qué significa? De que nosotros seamos amigos de los países que servimos de rodillas a los norteamericanos, a los chinos, a los chilenos, a los ingleses. Miren lo que nos han hecho los ingleses. Nos han dado recientemente un crédito de 4.000 millones de dólares, pero lamentablemente es en papeles. Todo ello lo han administrado. El dinero, ¿para qué? Para limpiar acequias, para limpiar defensa ribereña, para defendernos del fenómeno del Niño que viene todos los años. Y mire cómo ha quedado inundado Piura, Lambayeque, Cajamarca. Estamos atravesando situaciones sumamente críticas. Esto no es democracia, esto es una terrible ladronería de estos países vivos que vienen al Perú, se llevan barretas de oro y nos dejan estos problemas. Por eso, mis queridos doctores, ustedes como maestros, queremos que el mensaje sea claro, preciso y conciso, y ese análisis vaya en beneficio de la defensa precisamente de la democracia y los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? 6 soldados ahogados. No hay un oficial que diga yo soy el responsable, porque yo también he servido el ejército peruano y sé que las órdenes vienen del superior, y cuando se trata del ejército hay que hacerlo con honor. Pero la verdad de las cosas,
cómo explicar. Aquí le quieren echar la culpa a los pobres soldados de la situación de la muerte de estos valerosos soldados que realmente están atropellando y sobre todo obedeciendo órdenes de los jefes. Y esa es la situación, que los poderes del Estado están contra el pueblo, con nuestro presidente Pedro Castillo encarcelado. ¿Cómo podríamos salir, mi querido doctor Salinas? Mira, gracias por la invitación. ¿Cómo podríamos salir, hermanos, que en este momento estamos en esta red? Lo escuchamos. Mira, y te decía, gracias por la invitación Adelante. para introducir en el tema, porque en realidad es bien complejo, pero no por ello soluble. Y yo pienso que en algún momento la historia va a resolver este problema. Este es un problema no solamente del Perú, es un problema a nivel mundial, incluso aquí en Francia, que es un país que le llamamos altamente desarrollado. Ya nuestro hermano Pablo nos hablaba precisamente de que hoy día, en estos días, estamos viviendo una gran huelga en donde los obreros tratan de parar una proposición del gobierno a fin de que las personas trabajen más y más años todavía. Imagínate, estamos volviendo pues a la edad de piedra, pero la productividad es tan inmensa que está creando tales cantidades de riqueza, porque hoy día lo dicen claramente, ¿eh? Mientras que le quieren dar un ajustón a la población, las grandes empresas, los grandes millonarios siguen ganando miles de millones de dólares. ¿Sabes? Todos los días sale esta información que es totalmente contradictoria, pues, porque por un lado hay mayor riqueza y por el otro mayor pobreza. Y lo que sucede es que a lo largo de estos 10.000 años, los de abajo, nosotros los de abajo del Perú profundo, como llamamos, hemos ensayado una serie de respuestas. Lastimosamente todas ellas han fracasado. ¿Y por qué? Yo diría porque no hemos logrado entender el problema. Y yo les felicito que ustedes han puesto el término democracia, ¿no? El problema de la democracia, y no así se han querido meter en un problema mayor hablando de democracia representativa, porque lo que ahorita existe es democracia representativa. Cuando hablamos de democracia, decimos que la democracia, digamos, pues es la voz del pueblo y que es hecha por el pueblo, algo así, ¿no? Es del pueblo y para el pueblo. Ahí estamos en plena democracia. Pero inmediatamente la historia se ha encargado, la historia entre comillas, manejada por los grupos de poder, se ha encargado que esta democracia desemboque en una democracia que hoy día le llamamos representativa. Y que cuando hacemos una pequeña revisión de la historia, en realidad, sigue siendo la misma democracia censitaria, en donde normalmente decíamos que ahí apareció la democracia, ¿no? En el Ateneo, en donde todos los que tenían plata, solamente ellos tenían derecho para elegirse, y las mujeres, los inmigrantes, los negros y todos estaban fuera del panorama. Entonces, esta misma democracia, que hoy día la llamamos democracia representativa, es la que habría que analizarla. ¿Realmente la democracia representativa, la que vivimos hoy día, es democracia? Pues no, es claramente, no nos damos cuenta de eso, pero claramente hay una oposición entre la definición normal que se da de democracia con lo que existe hoy día, democracia representativa. La democracia representativa es nada más que una forma indirecta del gobierno de los que tienen dinero, eso es todo. ¿Y qué podemos esperar de ellos? El problema es que nosotros hemos seguido insistiendo en que ellos nos resuelvan el problema. Y la prueba está, incluso la Revolución Francesa, y desde antes venían los grandes petitorios de la gente de abajo para darle hacia el rey en un principio y después a los constituyentes, ¿no? Y en el Perú, en la dernier manifestación de la Gran Marcha, la cual yo aplaudo y en donde nos está dando bastantes lecciones, esa insurgencia nacional, una de las formas de manifestación ha sido precisamente la Marcha a Lima. ¿Por qué tenemos que marchar a Lima para resolver nuestro problema? Y me hago esa pregunta, ¿por qué tenemos que ir a Lima para resolver nuestro problema? Y es simplemente pues porque ya tenemos el atavismo, tenemos esa costumbre que hay que ir al amo para que nos resuelva el problema. En definitiva es eso, como hacían los siervos, los esclavos, y como lo hacen los asalariados, que somos nosotros ahora, ¿no? Y siempre digo, bueno, somos doctores en diferentes disciplinas, pero seguimos siendo tan ignorantes y siervos en ese tema, ¿no? Seguimos viniendo a Lima para que nos resuelvan los problemas. Entonces, lo que falta es
un mejor entendimiento de lo que es democracia y, por supuesto, una mejor propuesta, una mejor alternativa para resolver esos problemas. Porque de esa manera nunca lo vamos a resolver. Ya tenemos 10.000 años de ensayos y de luchas y de grandes pérdidas humanas a lo largo y ancho del mundo. Eso es en todos los países se han lanzado grandes batallas, ¿sabes? Desde los gladiadores de los esclavos hasta ahora siguen haciéndose grandes pérdidas humanas, ¿no? Y como estas últimas que la tenemos en el Perú a lamentar. Entonces, yo creo que por ahí deberíamos comenzar. Antes de comenzar a tirar la piedra, primero reflexionar. Reflexionar que si los métodos que estamos utilizando son los correctos para resolver el problema o no. Entonces, para eso requiere entender bien lo que significa democracia. ¿Y la democracia de dónde viene? ¿La democracia es la palabra definitiva o es el resultado de un modus vivendi? Yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? Porque la democracia que se podría consolidar en una constitución, ¿no? Y en instituciones como el Congreso, el presidente de la República, una república, los jueces y todos esos grandes poderes que hasta ahora le hemos dicho que son poderes autónomos y que con toda claridad hoy día se ha visto que son nada autónomos porque pertenecen pues a un movimiento centralista. ¿Cómo podemos imaginar, y eso en las escuelas de ciencia política lo enseñan con tremenda, ¿qué te diría? Pues vanagloria de que hay poderes autónomos y que se equilibran en el poder. Es totalmente falso. En la realidad es totalmente falso. En la teoría pues, podría ser perfecta, ¿no? Pero en la realidad es falsa. Es falsa porque no existe equilibrio, existe centralismo absoluto. Entonces, eso lo estamos viendo en estos días, como tú lo has manifestado también, Edilberto. ¿Ah? Todos esos poderes que se amañan por ejemplo, ocultar lo que estaba hablando sobre Repsol, ¿no? Y para aumentar en extensión el gran reclamo que viene de nuestra gente, del Perú profundo, hacia Lima. Entonces, yo creo que hacer esa reflexión sobre lo que significa democracia, para mí es importante, sabiendo que la democracia es el resultado de una base socioeconómica. En los tiempos primigenios de la humanidad, la democracia que hoy día le llamamos era mucho más abierta, mucho más compatible con la realidad de ellos, porque la totalidad de la riqueza que ellos tenían, que ellos creaban, se la repartían entre todos. Entonces esa democracia entre todos, el buen vivir, como ya se lo glorificó Bolivia, el buen vivir, pues era pleno, porque todos vivían bien, pues, porque la totalidad de la riqueza volvía a todos ellos en partes más o menos iguales. Ese es el buen vivir. Pero hoy día queremos resolver el problema nuevamente con elecciones, que es la democracia representativa, nuevamente con un Congreso, que es una de las instituciones de quienes manejan, ¿no? Quienes manejan el poder económico y que usan el término de democracia solamente para pues, ¿qué te digo?, encubrir sus delitos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que volver a reflexionar ese tema antes de lanzarnos rápidamente en conclusiones muy ligeras, como la nueva constitución, la nueva constituyente, las nuevas elecciones, que volvemos a caer en lo mismo que la democracia representativa, olvidándonos que la democracia representativa es una negación de democracia. Es una negación de la democracia, pero nosotros la aceptamos. Y entonces volvamos a repensar en lo que es una democracia, lo que es una república y cuál debería ser el fundamento socioeconómico que sustente a esa democracia. Porque si no, es simple y llanamente un papel. Porque en estos últimos hechos en el Perú lo hemos visto, que los militares hacen y deshacen y no le pasa nada, que el Congreso destruye la Constitución y no le pasa nada, y que cuando alguien quiere que se cambie la Constitución y lo meten a la cárcel, entonces, no, hay poderes reales y tenemos que hablar sobre los poderes reales, no quedarnos solamente en el membrete de la democracia, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir para comenzar, mi estimado Gilberto y Pablo. Si puedo participar un momento. Perdón, Pablo, discúlpame. Sí, no, Mari, habla. Sí, no, solamente quería darle... Vereluz. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, ya. Sí, ok.
No, solamente quería aplaudir la humildad del doctor Hugo Salinas. De verdad, me da mucho gusto escuchar de sus palabras cuando usted dice nosotros. O sea, usted es uno más del pueblo, hermano. Los años que usted está viviendo en Francia no le han hecho perder su identidad. Usted reconoce como un peruano más, se siente uno de ellos que estamos allá, que están allá nuestros hermanos, al igual que yo también me siento, y creo que cada uno de nosotros que amamos nuestra patria realmente, reconocemos nuestro país, nuestra identidad, nuestros orígenes, y de verdad que yo aplaudo escuchar cuando usted dice nosotros, nosotros, eso solamente quería hacerle un complimento en esa palabra. Me da mucho gusto que usted esté aquí en estos momentos, igualmente a Pablo Neder, igualmente a Magali, nuestro hermano Ediberto, nuestra hermana Rosa, que me parece que se ha retirado, porque estos temas tenemos que hablarlo todos los días tenemos que hacer escuchar allá en el Perú y en el exterior, porque lamentablemente nos hacen creer que estamos viviendo en democracia, cuando realmente es una falsa democracia. Entonces, simplemente prosigamos con la reunión y a seguir concientizando. Adelante, Pablo, gracias, o de repente Magali, gracias. Muchas gracias igualmente por tus palabras. Gracias. Gracias, Mary. Bueno, sí, a ver, como argentino y escuchándolos, hay dos palabras muy bonitas eh, que Mary hizo alusión al doctor Salinas, es el nosotros. Ese nosotros, el doctor ya sabe lo que es la democracia. Eso es democracia, es cuando hablamos de nosotros y no cuando hablo de yo. ¿Sí? Eso es comunidad. Eso es justamente igualdad, y eso es, Mary, lo que vos mencionaste, en ese nosotros, en esa comunidad, está la identidad. Y cuando ya nos vemos, digamos, comenzamos a vernos iguales, ¿sí? Es decir, eh, eh, distinto a lo que muy bien mencionó el doctor Salinas, que son esos poderes fácticos reales de cómo van funcionando en el poder, que no es democracia, porque estamos hablando de un Congreso que actúa con privilegio, en complicidad con el Poder Judicial, en complicidad con los medios de comunicación, en complicidad con los militares, con la policía, digamos. Y no vamos, aquí no estamos haciendo referencia a todos, pero sí vamos a hablar, digamos, desde la parte institucional, es lo que se llama, digamos, desafección de la democracia, es decir, estoy en contra de cómo funcionan las instituciones, pero no estoy en contra de la democracia. Entonces, uno dice, no, nosotros no queremos que funcionen así las instituciones. Nosotros sí queremos democracia. Y la democracia es que tenga justamente, que sea parte de esa comunidad, de ese nosotros que muy bien mencionó, como lo vuelvo a repetir, el doctor Salinas, y que hace parte, digamos, de una identidad, Mary, que vos has mencionado. Claro que la democracia no se va a construir, digamos, de un día para otro. Es decir, Sartori decía que la democracia es un proceso político que lleva tiempo. ¿Sí? Es decir, no se llega porque sí a la situación actual en la que estamos. Y una de las cosas que me llega a pensar en lo que mencionaba el doctor Salinas, ya que estoy reflexionando en términos de la democracia del Perú, es ¿por qué vamos al Perú? A Lima, perdón, ¿por qué vamos a Lima? Digamos, a manifestarnos. ¿Es que acaso, y yo creo que sí, personalmente, yo creo que, y lo afirmo, que en Pedro Castillo está la democracia. Yo creo que la democracia hoy está encerrada, está en rejas. Entonces, justamente
por esos poderes reales que fueron son demasiado poderosos, demasiado fuertes, y que el miedo es que el pueblo que está manifestando, insurgencia nacional, como quieran denominarlo, entre en la fatiga, en un cansancio y en un desaliento, ¿no? Que digan, bueno, hasta acá llegamos porque nos ganaron, ¿sí? Porque, digamos, hay un conjunto de poderes fácticos, de fuerzas poderosas que están unidas en contra, digamos, de un pueblo que quiere ser ciudadanos, de un pueblo que quiere ser comunidad, para hablar justamente de ese nosotros, para hablar con ser partes todo el Perú de una misma identidad y no que sean los pueblos originarios, que sean los de Lima, por un lado, es decir, estamos hablando hasta de regionalismo, es decir, continuamente estamos hablando de divisiones, de divisiones racistas, divisiones discriminatorias, divisiones territoriales, es decir, no solo de Lima, sino que yo mismo, a mí me sorprendió que me decían, sí, en el Perú tenemos selva, sierra y costa. Claro, yo sé que lo decían por una cuestión de riqueza, pero al final esa riqueza termina siendo una división, ¿sí? Es decir, entonces, digamos, Lima, digamos, hoy es la ciudad que convoca, porque el pueblo ve en Pedro Castillo que la democracia la puso rejas. Y entonces, justamente, se rompieron todos los derechos humanos. No hay justicia social, hay injusticia. Y creo que esto de decir, bueno, a ver, repensemos la democracia, que no sea simplemente, y yo le he hablado en el programa anterior, en Voces del Perú, que conduce justamente Mary Cueva y ahora está conduciendo también, hablaba de que no hay que limitar la democracia a un acto eleccionario, ¿sí? Sino que la democracia es lo que está pasando actualmente. Pero está en el pueblo, ¿eh? Está en el pueblo que está pidiendo reclamo de que Pedro Castillo, de democracia, tiene que salir y lo tiene que restituir como presidente porque ya fue elegido. Y eso es la parte legítima, perdón, legal. La parte de legalidad que fue el acto eleccionario. Y la parte legitimidad está, digamos, reforzada por la confianza que le ha dado el pueblo a Pedro Castillo. Y esa confianza en el ejercicio de la presidencia está encarcelado. Y Pedro Castillo hoy es democracia, y ahí creo que está ese sentimiento de injusticia del pueblo. Bueno, claro, indudablemente esta parte yo comparto contigo porque es el acto simbólico de democracia representado en el voto, como nos lo han hecho así bastante insistir. Castillo ha sido elegido por el Perú profundo, ha sido elegido por la mayoría de la población del Perú y por lo tanto él es el presidente legítimo. Entonces, el símbolo de la democracia hoy día está en prisión y eso es uno de los elementos que anima la insurgencia nacional, ¿no? Y pues yo volvería además para seguir avanzando en este tema, primero saliendo un poco de la democracia representativa, dejarlo a un costado, precisando que si estamos tratando del tema de democracia,
una de las grandes desviaciones históricas que hace, yo le digo, hace más o menos 10.000 años se produjo, la democracia se convirtió en democracia representativa. Desde ahí ya le faltó piso, porque esa democracia representativa no era democracia, entonces no tiene el derecho a llamarse democracia. Representativa sí, pero no democracia. No democracia porque en definitiva lo que decimos, la democracia es el pueblo y para el pueblo, ¿no? Pero cuando elegimos a representantes, nosotros mismos nos hemos hecho el harakiri o aceptamos la imposición de quienes nos lo han dicho. Esto es así, la democracia representativa es lo mejor que tenemos. Y entonces hay que elegir a los representantes para que ellos hagan lo que nosotros se supone queremos. Pero vemos pues, que todos nuestros representantes son más corruptos e ignorantes que nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en democracia? Entonces, decía, esta parte rápidamente la cortaré, diciendo que esta democracia representativa debería desaparecer con todas sus instituciones, porque la democracia representativa es el presidente, es el Congreso, es el Poder Judicial y es el resto, incluido pues esos medios de comunicación masivos. Entonces, esto debe desaparecer y concentrémonos en el término democracia, ¿no? ¿Qué cosa es la democracia? Que es la que nosotros aspiramos para que se pueda realizar en el país. Y entonces yo pienso que necesitamos de algo más, porque cuando hablamos de democracia siempre nos referimos al voto, a las elecciones, ¿no? Y eso no es democracia. Eso no es la totalidad de la democracia. Es una de las expresiones de la democracia. Yo diría que sí, pero la parte esencial de la democracia no está ahí. La parte esencial de la democracia está cuando cada uno tiene su vivienda, cada uno tiene agua, cada uno puede comprar su pan en la mañana, cada uno puede salir de viaje cuando ellos lo quieran, cada uno cuando quiere trabajar trabaja y cuando no quiere no trabaja, cada uno cuando quiere optar por una profesión lo hace. O sea, toda esa diversidad que ahora nos lo brinda el mundo, él lo puede hacer. Y todos lo pueden hacer, en igualdad de oportunidades. Entonces, partiendo de allí, ya podríamos hablar de una mejor definición de democracia. Estaríamos construyendo nosotros ya mentalmente, porque en la práctica pues, lógicamente no existe, ¿no? Pero estaríamos construyendo mentalmente esa democracia que queremos. Entonces, cuando tiramos la piedra, la tiramos con un sentido ya más profundo. Porque hoy día estamos tirando la piedra solamente para, así como las actividades sindicalistas, ¿no? En donde el patrón, quiero 10 soles más, punto, ¿no? No, acá lo que queremos es construir una nueva vida, una nueva sociedad, en un clima de democracia. Y esa no puede ser la democracia representativa. Ya lo mostró durante 10.000 años que esa es falsa. Y en este proceso de insurgencia nacional se ha visto con suma claridad pues que ahí no hay ninguna democracia, ninguna autonomía de los poderes, elementos de la democracia representativa. Las Fuerzas Armadas y Policiales es uno de los elementos claves de la democracia representativa. Ella se hace valer por la fuerza, se impone por la fuerza, no solamente por el poder económico, sino además por el poder militar. Y eso tampoco lo podemos soslayar. Entonces, cuando hablemos de democracia, incluido las Fuerzas Armadas, debe desaparecer. Tenemos que ir más profundamente en nuestro pensamiento y reflexión. No quedarnos ahí ni limitarnos ni asustarnos. Porque hay pruebas evidentes. Costa Rica, por ejemplo, desde tantos años ya vive sin Fuerzas Armadas. ¿Y le pasa algo? No le pasa nada. Más bien se hace un ahorro tremendo porque ¿cuánto cuesta las Fuerzas Armadas a un país pobre como el nuestro? Entonces, eso es un gastadero de plata por gusto. Por eso que ahí yo aplaudo la acción de AMLO, que a la Fuerza Armada la ha puesto a trabajar. La ha puesto a trabajar en términos de creación de riquezas, no en términos de gaspillaje de la riqueza, porque ellos no solamente tienen sueldos altos, no solamente tienen subsidio por un lado y otro, sino que roban elegantemente y que se van al BRAE a llenarse de millones de dólares. Pues eso es sabido. Esa es la Fuerza Armada del Perú. Y no solamente el Perú, ¿eh? Porque ya lo vemos cómo juega a nivel mundial. Entonces, vayamos un poco más allá en la reflexión de la democracia que queremos, es decir, de la sociedad que queremos, porque no nos debemos quedar solo en el aspecto estrictamente político, que es necesario, porque ahí se va a plasmar.
pero no se puede plasmar en un papel simplemente, sino que tiene que reflejar una nueva situación, un nuevo modo de vivir en la práctica, en lo real, ¿no? Y a eso debemos apuntar. Y eso es lo que digo, ¿no? Esta insurgencia nacional debe apuntar a eso. No debe, ya dio la experiencia de que ir a Lima no es suficiente, porque, claro, hay el sentimiento y la realidad de que, por ejemplo, el presupuesto, todo el mundo lo dice, más o menos el 75% del presupuesto público del Perú se gasta en Lima, 75% se gasta en Lima. Y yo diría más porque todas las obras que se hacen en las provincias son manejadas por empresas que tienen una sede social en Lima. Entonces, en Lima se gasta casi todo el presupuesto nacional, por eso que la pobreza es tremenda del país y que sigue igual y que seguimos con esas costumbres de ese tipo de presupuesto y ese tipo de centralismo de la democracia representativa, no vamos a ir lejos, ¿no? Aparte de que ese presupuesto público es una expresión mínima del PBI, el Producto Bruto Interno del país, ¿qué te digo? Pues el presupuesto es alrededor del 20% del PBI. O sea, el 20% es una cantidad mínima de ese PBI. Y sin olvidar, pues allí, por ejemplo, Pablo nos puede comentar sobre Piketty. El Piketty con cifras de los 25 países más grandes del mundo y 300 años atrás, rebuscando sus estadísticas, demuestra estadísticamente que entre el 5 y 10% del PBI de cada país, de los países ricos, viene de los países pobres. O sea, los pobres les regalan elegantemente cantidades tremendas. O sea, el PBI que tenemos en el país no debería ser ese. Debería ser más. Aparte de otro elemento que es también tremendamente dañino. Aparte de que las empresas, por ejemplo, las empresas mineras, cuando uno suma el monto del PBI, ahí uno suma la cantidad del valor agregado dado por las mineras. Digamos, $100 es el total del PBI. Y las mineras, nos dieron unos $20, porque según dicen, dan bastante, ¿no? Pero el PBI ese 100 no se queda en el Perú, porque de las mineras, la totalidad de sus utilidades se van afuera. Yo estoy hablando aparte del 5% que nombra Piketty, aparte de eso. O sea, hay una diferencia entre el Producto Bruto Interno y el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional es lo que crean las empresas del país. Y en cambio el Producto Nacional Bruto están incluidos las empresas que tienen sus sedes en el extranjero y cuyas utilidades no se quedan un solo centavo en el Perú. Por otro lado, cuando ellos hacen inversiones y hacen el trabajo ejecutivo de todos los años, por ejemplo, las minas, en donde siempre nos vanagloriamos. Esos carros, esos tremendos carros que lo destrozan a los cerros, a esos volquetes, ninguno de esos volquetes es construido en el Perú. Todos vienen del extranjero. O sea, si ellos dicen, voy a hacer una inversión de $1.000 millones en el Perú, en realidad la inversión no la han hecho en el Perú. La inversión la han hecho en el extranjero porque toda la maquinaria viene allá, todos los grandes dirigentes vienen allá y los grandes sueldos son para los CEO que se van para allá. Entonces, eso tenemos que conocer. O sea, cuando hablamos de democracia, tenemos que hablar del bien público. Y el bien público nosotros estamos lejos de entenderlo. Ese bien público que nos pertenece a nosotros. No es el bien de un empresario. El bien de un empresario le pertenece al empresario. Pero nosotros hacemos una confusión total entre el bien público y como lo tratamos como si fuera de un empresario X que se adueñó con una empresa y es de él y él tiene todo el derecho de ese resultado. Entonces tenemos que volver o comenzar a comprender qué es el bien público, que es el bien público que sustenta la democracia.
porque ese bien público es que se va a sustentar la democracia. Si nosotros manejamos bien el bien público, nuestra democracia será sólida, porque el bien público es el de todos y la democracia es para todos. Tenemos que hacer la plena relación entre el uno y el otro, pero hoy día no lo estamos haciendo. Y es porque pues, nuestra ignorancia, pues, simple y llanamente es nuestra ignorancia. Y los partidos políticos de izquierda han contribuido a esa ignorancia. Y han contribuido porque siempre nos han estado pregonando de que, bueno, pasito a paso llegaremos lejos. Ese pasito a paso es la traición más grande, porque con eso es lo único que, en la práctica, sí, hablando en términos prácticos, decía, acostumbrémonos a pedir un sol al patrón, bueno, pues ya el próximo día le pediremos 2 soles, y así le pedimos 1 millón de soles y el patrón nos lo da, él sigue siendo patrón. Él sigue estando en la decisión, en la toma de decisión, que es lo más importante. En una democracia, la toma de decisión debe estar en nosotros, pero no delegados representantes. Somos nosotros los que deberíamos tomar la plena decisión de la totalidad de los bienes que nos corresponden, nosotros. Entonces hay un cambio total en la concepción de democracia y en el sustento de la democracia y en lo que deberíamos a través de esta insurgencia nacional cambiar los conceptos, cambiar ese chip y hacer ya nuestras luchas de otra manera, porque hasta ahora seguimos insistiendo en luchas sindicales que solamente pues nos autorizan a respetar al patrón y pedirle todo lo que nos falta al patrón. Y eso es toda la lucha sindical y las diferentes luchas que hemos tenido hasta ahora. Entonces, yo, bueno, para no cansarles también, me quedaría ahí para una introducción, que hagamos la plena conexión entre democracia y un manejo completo de nuestro bien común. Si alguien va a tomar la palabra, me dan unos segundos. Gracias. Magali, tú de repente, Magali, perdón. Bueno, mi intervención va a ser cortita porque prácticamente la idea era que ustedes pues nos puedan ilustrar hoy día, ¿no? Justamente en relación al tema de la cosa pública o digamos de la economía pública, ¿no? Y todo lo relacionado a la tierra, ¿no? A los recursos naturales son propiamente elementos que están asociados a el uso digamos, la apropiación de estos recursos, de estos factores productivos por parte de los que habitan en ese espacio. Entonces, estoy completamente de acuerdo con el doctor Salinas en ese sentido, que hay un eslabón, que es la parte económica, que creo que el peruano de pie todavía no puede de repente concebirlo, ¿no? Nos han metido el chip a tal punto que no concebimos que algunos elementos, ¿no? productivos, como la geografía, el territorio, los recursos o el paisaje, ¿no? son parte de elementos que dan valor y que podemos decidir sobre esa actividad productiva en todo caso, y que podemos de alguna manera orientar mejor su desarrollo también, ¿no? Democráticamente orientar hacia donde convenga mejor el proyecto para esa comunidad en todo caso. Yo me voy a quedar ahí también. Yo creo que los temas que se han abordado son bien complejos. Queríamos tener esta conversación con usted, doctor, y con el doctor Pablo también, y aquí los compatriotas Mary y Edilberto, porque están muy involucrados con lo que está pasando en el Perú, y eso es lo que nos mueve a todos nosotros, dedicarnos tanto tiempo, es esta preocupación de nuestra gente que está actualmente en el Perú y nosotros sentimos que están confundidos, que se están agotando, ¿no? Pese a que usted considera que es un momento histórico y que nos puede llevar a una transformación, yo creo que no tenemos actualmente una orientación, una línea directriz, un pensamiento que nos pueda conducir todos hacia algún lado, ¿no? Yo creo que sería bueno empezar a armar, o no sé si armar, pero bajar algunas líneas importantes para que la gente esté orientada en ese sentido.
Aprovecho de acotar, ya que también Magali tocó con respecto al tema del territorio, ¿no? Y también igual el doctor Salinas. Bueno, tenemos un territorio inmenso y fértil, y tranquilamente podríamos trabajar y vivir nosotros los peruanos allá de la agricultura y la ganadería, que prácticamente eso nos han impedido. Eso quería resaltar. Y con respecto, eh, por ejemplo, allá, ¿no? Prácticamente en el Congreso, este gobierno usurpador prácticamente que se encuentra en estos momentos gobernando, ellos mencionan en todo momento que al pueblo no se le debe escuchar, así abiertamente, y que esa palabra pueblo no lo deben de utilizar, ¿no? Esa es una cosa terrible, ¿no? Escuchar para uno que se siente del pueblo, es una cosa de menosprecio y bueno. Ahora quería tocar con respecto a lo que el doctor Salinas también tocó, con respecto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Usted mencionó de nuestro hermano país México, ¿no? Pero también tenemos el país de El Salvador, donde está el presidente Nayib Bukele. Ellos prácticamente han arrasado con toda la delincuencia y ahora no tienen, han reducido policías, han reducido las Fuerzas Armadas. Ahí tranquilamente ya la gente ya puede caminar libremente. En cambio, en nuestro país, ¿qué cosa es lo que hacen? Este gobierno usurpador y todos los gobiernos corruptos, ellos están felices que la delincuencia crezca. Es más, han dejado las puertas abiertas para que entren los hermanos venezolanos. Sería bueno que todos vengan a trabajar, ¿no? Como nosotros venimos al exterior a trabajar, lamentablemente han dejado las puertas abiertas y han entrado las lacras de la sociedad. Y eso les sirve para este gobierno prácticamente para que nos enfrente. Ahora, tranquilamente nosotros, allí, por ejemplo, este gobierno nuevamente está mencionando encima de abrir más escuelas policiales. ¿Para qué? Para tener sus soldados para ellos, para tenernos siempre enfrentados pueblo contra pueblo, porque los que están allí, los soldados, los policías de la Policía Nacional del Perú, prácticamente son hijos del pueblo. Eso quería resaltar, queridos compatriotas. Adelante. No sé, Pablo, adelante. Sí, no, yo simplemente lo he escuchado atentamente cada uno de los comentarios. Por eso que yo mencioné eh, desde el inicio, y usted conoce mejor, porque es economista, los fondos de inversión. Y lo bajó prácticamente de, hablando de cómo se invierte, digamos, el extranjero, eh, no solamente en Perú, sino en la totalidad de los países de América Latina, ¿sí? En la cual no queda nada, no se produce máquina, la mano de obra es más barata, es por eso que vienen, tenemos los recursos y, y somos en cierta manera vulnerables a modificar todas las leyes para que puedan hacer eso, ¿sí? Y el otro tema es el tema de la deuda. Es decir, cuando accedemos a créditos, unas tasas de interés sumamente elevadas, eh, casi imposibles de pagar, y si se pagan, nos obligan a reingresar en el mismo sistema porque sabemos que son políticas para países, bueno, hoy nos llaman en vía de desarrollo, pero yo creo que nos falta mucho para estar en vía de desarrollo. Por eso, por eso bien que usted mencionaba que el bien público es de todo y la democracia es para todo, y que, y que en eso se sustenta, digamos, la democracia, que es el acceso cuando los indicadores eh, sociales, económicos,
de educación, de empleo, están siempre negativos y aumentan, ¿sí? Es decir, cada vez esa negatividad va en aumento y eso es lo que produce desigualdad. Y eso es lo que produce que no haya una sola comunidad. Ahora, a mí me quedó algo dando vuelta en la cabeza, y usted mencionaba, es de reflexionar qué es la democracia, o sea, cómo se construye una democracia, cuáles serían esos espacios. Si desde el gobierno, desde el Congreso, desde el Poder Judicial, no lo digo solamente por el Perú, sino en cualquier otra parte del país de Latinoamérica, sino lo que pasa es que Perú hoy es el país que más está sufriendo, digamos, estas consecuencias antidemocráticas, digamos, ¿cómo se generan esos espacios de repensar la democracia cuando el actual gobierno de Perú está reprimiendo a su pueblo, ¿sí? Que se está manifestando democráticamente y que venimos hablando a lo largo de todo este conversatorio, que la democracia no es solamente ir a votar, la democracia va más allá que el simplemente hecho de ir a votar. ¿Cómo se puede generar esos espacios de debate sano cuando las instituciones en América Latina están prácticamente corrompidas, y puedo mencionar agravada hoy aún más en el Perú, porque hay un gobierno antidemocrático, y simplemente me quedó eso dando vuelta en la cabeza, cuáles son los espacios, ¿no? Es decir, también sabemos, tienen que ser las universidades, tienen que ser las comunidades, tienen que ser representantes políticos. Cuando usted mencionaba inicialmente democracia representativa, dijimos no, dijimos sobre el lado, porque la democracia representativa no funciona, y no funciona porque, claro, si hablamos de democracia representativa, estamos hablando de que hay una crisis de la representación política, ¿sí? Es decir, que dijeron, no, ya no conviene la democracia representativa porque deberían estar todos los pueblos, la voz de todos los pueblos, y no es así. Está la voz de quienes convengan. Entonces, cuando ya no convenía más, también lo sacamos de lado y dejamos de hablar de democracia representativa. Entonces, la democracia está en crisis, hay una crisis también de representación política. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer para generar ese espacio de debate para repensar la democracia? Mira, Perdón, y vinculado a lo que usted decía, los bienes públicos, que tiene que ser todo, ¿no? Claro. Mira, a ver, hay dos temas que has tocado ahí, fuertes, que lo veo. Uno es la situación que vive el Perú, en donde hay una represión fuerte, y en ese clima, ¿qué podríamos reflexionar? Si el clima ya está viciado, ese es uno. Y el otro, ¿cuáles eran los espacios para la democracia, ¿no? Crear una democracia. En lo primero diré muy rápido de que es cierto de que el clima actualmente en el Perú está viciado, totalmente viciado, porque son las Fuerzas Armadas y Policiales que con brutalidad están tratando de imponer una situación, por decirlo menos, y pues en ese aparentemente no hay espacio. Pero recordemos la historia, esos son casos puntuales, porque en definitiva siempre la misma sociedad se impone, se supera esa cosa. Y yo confío en
eso, en que esta situación de las Fuerzas Armadas va pronto, y ya vemos que hay fisuras entre ellos, pronto eso se va a tener que resolver, esa imposición de las Fuerzas Armadas. Porque siempre hemos estado hablando de que existe un gobierno civil, luego ahora hablamos de un gobierno civil militar, y en definitiva, si recordamos la historia del Perú, el gobierno al final ha sido más que militar civil a lo largo de la República, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, lo más importante es ese tema de cómo los espacios para la democracia. Y ahí me haces acordar una época que yo estuve en el Perú, volví al Perú, como decía, y me refrescaba y volvía de nuevo aquí a Francia, y caí justo en la huelga como ahora, la huelga de los gilets jaunes, ¿no? De los chalecos amarillos. Estuve en París, me quedé en París y tuve la oportunidad de ver, analizar, reflexionar. Y es ahí con mayor claridad pude ver que las sociedades del futuro tienen dos grandes características. La sociedad del futuro, porque estamos hablando de futuro, queremos construir una nueva sociedad en nuestro país, ¿no? Y la sociedad del futuro tiene dos grandes características. Uno, como los gilets jaunes, ¿ah? que no, decían, no tienen jefe, no aceptan a los políticos, no aceptan a los sindicalistas, solo ellos se representan. Y en la práctica lo veíamos, pues, que alguien que quería levantar la cabeza para decir yo soy el representante, al tiro lo bajaban, ¿no? Y eso es porque en ese ambiente, en realidad, se está demostrando un mayor clima de democracia. Y este tiene dos características bien esenciales. Yo diría las dos principales, pueden haber otras. Una, que cómo se juntaron, como lo que se ha dicho en el Perú, se autoconvocan. Se autoconvocan 3, 4 amigos y en el camino, como riachuelos que se van juntando en el gran río Amazonas. Esos pequeños grupos son, ¿no?, lo que yo diría, son los grupos simples dentro de un mundo complejo. Y ese mundo complejo, ¿cómo se manejará en el futuro? No con el centralismo democrático que nos lo dicen ahora, el centralismo a ultranza, sino con esta horizontalidad. Ya no hay la verticalidad del centralismo, sino la horizontalidad, que es lo que permite pequeños grupos dentro de un mundo complejo, ¿no? Y hay un segundo elemento que eso quizás no se ve con toda claridad, pero yo lo relaciono bastante con las rondas campesinas. En las rondas campesinas, y he participado en varias, es decir, estando sentado junto a ellos, ¿eh? Yo no soy comunero, y ahí he podido observar, en Cajamarca sobre todo, en donde hay yo diría una mejor experiencia de rondas campesinas, en la parte alta de Cajamarca, no en Cajamarca mismo, la ciudad. En la parte alta de Cajamarca, cuando cuidaban a la laguna del Conga o cuando querían resolver un problema, toda la comunidad, ¿eh? Esa comunidad, que no son muchos, por supuesto, que son precisamente lo que digo, pequeños grupos de un mundo complejo, grande, pero en realidad son pequeños grupos que se manejan ellos solos. Entonces todos ellos se reunían y tienen su representante, su gobierno. Pero en el momento de que hay un problema, todos se reúnen y van entrando los que acusan y los que se defienden. Y ahí está el representante del pueblo, mudo, calladito, no tiene derecho a hablar. Fíjate, estamos hablando del presidente de la República. No tiene derecho a hablar, nada. Es el pueblo que decide. ¿Y cómo decide el pueblo? ¿Porque ellos quieren imponer a los contrincantes? No. Dejan que las partes hablan y que salgan los testimonios y todo, hasta el final. Los dos que entraron peleados salen abrazados. Es una decisión unánime. Cuando la decisión es unánime, es compartida por las dos partes. Entonces, esa es la gran característica, que ellos no han necesitado de juez, no han necesitado de policía, no han necesitado la segunda instancia del Poder Judicial, la tercera instancia del Poder Judicial, la cuarta instancia del Poder Judicial, el presidente de la República, el Tribunal Constitucional y los organismos internacionales. 100 años de litigio para resolver un problema. Ellos lo resuelven en una noche.
Eso es lo importante a rescatar. Esa es la segunda característica. Es un solo nivel de decisión. O sea, tenemos problemas. Los problemas son bien precisos. Deben estar alrededor de ese problema las personas que tienen relación con ese problema, por y contra, y solo ellos resolverán el problema. Esa es una de las características de la sociedad futura. Y es así como se debe instalar la democracia. La democracia. Esa es democracia. No es la democracia representativa. Ahí no tiene derecho a entrar ni a hablar un abogado, un periodista y otros que pueden influenciar, el policía menos, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de sociedad que está en la práctica, pero que no la queremos ver porque la democracia representativa se impone, pues, ¿no? En todo el país se imponen sus normas, sus jurisdicciones, sus jueces y todo el resto. Y las prisiones además. Entonces, yo digo, por ahí están los elementos de solución y por ahí podríamos entrar a reflexionar, porque son cosas reales además. Y yo le agrego otro elemento que ya sale de la misma teoría que propongo y que un día, ya me anticipo a decirles, si ustedes desean, yo les puedo exponer esta teoría y invitándolos, si fuera posible, pues a Pablo, a Edilberto y a ustedes, a que me hagan la pregunta para comprender. Yo no trato de convencerlos, sino comprender en esta teoría, buena y mala, y con las preguntas se podrían aclarar. Entonces, para esas dos características de las sociedades futuras, en donde vean, todos los problemas se van a resolver ahí, ¿eh? Todos, todos, todos. Y entonces, ese ya está una democracia diferente. Pero, por ejemplo, hablando ¿qué te podría decir? De una escuela. En esa condición de la sociedad futura, ¿cómo se resolvería el problema de una escuela? Igualito, se reúnen todos los que tienen relación con ese problema, tiene un niño a educar, ¿no? Ya hay 20, 40 alumnos ahí, y ahí están los padres de familia, ellos deciden armar una escuela, y pues al día siguiente que tomaron la decisión, la escuela comienza a construirse. Al día siguiente que tomaron la decisión de que necesitan la escuela, comienza a construirse la escuela. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pues, si cuando yo quiero un puente, por ejemplo, en mi tierra, ya ustedes saben que soy de Huánuco, Huacrachuco, mi padre me hablaba de una carretera. Mi padre, que ya murió, mi padre me hablaba de una carretera. Y hoy día voy a seguir hablando a mis hijos de esa carretera. ¿Y cuántos años han pasado? Ya 200 años. ¿Y esa carretera se hace? Nunca se va a hacer, pues, en esas condiciones de democracia representativa. En cambio, en esa democracia que estoy hablando, esa se hace al día siguiente. ¿Y por qué? ¿Porque todos ellos tienen plata? No. Es cierto, ellos tienen plata, y de eso luego les hablo. Pero para hacer una obra de una escuela, pues necesitan por lo menos 100.000 soles, 100 millones de soles, una cantidad fuerte que no creo que uno de ellos tenga, ¿no? Y lo que pasa es que en ese modelo y en esa sociedad surge lo que se llama el financiamiento gratuito e ilimitado para crear empresas país. O sea, la escuela la hacemos como una empresa país. Una empresa país que está financiada por el país. Por esa escuela le pertenece al país, no a alguna persona, le pertenece al país. Y los que diseñaron esa escuela, indudablemente son ellos los que lo van a pagar, pero no de un solo golpe, sino lo irán pagando como ahora se paga, por partes. Uno compra una licuadora y lo paga en 2 armadas, lo paga en 2 armadas, 10 armadas, una casa, 20 años, lo paga, pero al final lo paga, ¿no? Y hubo alguien que ayudó al financiamiento, y ese es el país. Y el país tiene una espalda tan fuerte que puede financiar cualquier proyecto de inversión. Eso es lo que yo llamo el financiamiento gratuito ilimitado. Y como cuando tú hablabas delante de los fondos de pensión, es una de las formas en cómo nos raquetean, pues. Es una forma de cómo ellos nos hacen incurrir en financiamiento externo o en endeudamiento externo para que los corruptos más ellos y todos ganan ahí. El único que pierde es el pueblo. El único que pierde es el pueblo, porque al final es el pueblo que lo va a pagar, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos hablando de cómo en la práctica se está cimentando la nueva democracia. En la práctica, cómo ya podríamos ir elaborando esa democracia y lo podemos ir discutiendo hasta que pues, se va afinando más, y las personas de la insurgencia nacional
podríamos conversar con ellos, discutir, y que, bueno, si quieren viajar a Lima, pues que vayan, pero de turismo, pues, porque lo que tienen que resolverlo son ellos mismos y en su lugar. Es decir, la democracia del pueblo, ¿no? Es para el pueblo y hecho por ellos, directamente por ellos, no tiene nada que ver los representantes, los políticos, nada. Son ellos los que van a resolver su problema en función de su problema y en función de las personas que tienen directamente el problema. Porque hay veces se nos dice, uy, va a ser difícil que todo un pueblo resuelva el problema. No, es como el organismo humano, cada una de nuestras células, lo que sea, tiene una función precisa dentro de un mundo complejo. Y yo creo que esa es la fisonomía de la sociedad y de cómo resolver los problemas económicos en el futuro y que luego se va a traducir en una carta magna, ¿no? Indudablemente, pero eso será posterior. Yo no estoy apurado en la carta magna. Gracias. No, muchas gracias a usted, doctor. Yo creo que tenemos mucho más para conversar, eh, para generar, digamos, todas estas ideas, conversando de la forma que nos venimos haciendo. Yo creo, no sé si Mary nos autoriza y el doctor Hugo Salinas acepta, digamos, tener otro encuentro más adelante. Lo podemos hacer. Para mí va a ser siempre un gusto compartir estos espacios con usted, doctor. Y yo creo, bueno, como no está Dilberto, para ir cerrando, en un minuto, ¿cuál sería su mensaje eh, para el pueblo del Perú? Como Para peruano, mí, como residente en el exterior. ya, mira, va a hacer lo que yo pienso que lo que estoy haciendo por mi país, por mí mismo, ¿eh? Porque no es solamente mi país es la sumatoria de todo lo del país. Si el país salta, yo también salto, ¿no? Eso es lo que, como dice, ¿no? Es un mar, hay un barco, si el barco sube, todos suben. Eso es el bien común. El bien común todos suben, en cambio en el bien individual, que es el que nos empujan todos los días a hacer empresas individuales, el que surge es solamente él y el resto se queda ahí como siempre, en su estado lamentable. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Gracias, Mariluz, nuevamente por esta tarde que me da de conversar con todos ustedes. Edilberto, Pablo, a todos ustedes, un fuerte abrazo. Gracias. Muchas Gracias. gracias, doctor Salinas, a usted. Y bueno, dejo la palabra a Mary para que ya cierre el programa. No, imagínate, hermano Pablo, yo siempre los trato de hermanos. De verdad, de que acá el doctor Hugo Salinas definitivamente ya es uno de los nuestros, porque tenemos que seguir Gracias. creando conciencia, Gracias. tenemos que seguir creando conciencia y lógicamente este tema de la democracia, pues para tocarlo, pues siempre, compatriotas. Y entonces seguramente estaremos coordinando internamente para continuar con estos programas y poderlo lanzar al aire para que nuestros hermanos se concienticen, porque ya que la prensa escoria que tenemos allá en nuestro país nunca nos van a decir la verdad y son los canales alternativos que prácticamente la prensa alternativa que tenemos acá, muchos peruanos en el exterior que estamos trabajando, muchos peruanos que están en el interior, entonces esa es la que tenemos que escuchar, los verdaderos patriotas, los que estamos sumados en esta insurgencia nacional.